aniversario de la exposición Vaso Continuo de Juan Carlos Martínez Nadal en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante. En esta exposición, con el título Vaso Continuo, Juan Carlos Nadal ha querido utilizar un término musical para hablar de su pintura. Su pintura que tiene que ver con ese rumor continuo que suena como base de una melodía. Todo su trabajo tiene que ver con ese rumor que está basado fundamentalmente en su trabajo como pintor. Aunque su trabajo se puede desarrollar en campos como la escultura o el dibujo, fundamentalmente tiene ese fundamento pictórico, una escultura que sigue el mismo planteamiento de gestual que en el lienzo y se convierte en una especie de laberinto enroscado que dialoga y juega, revolotea con el espacio, con el color y con la propia dimensión del material, que es el aluminio o el zinc. Lo que demuestra al fin y al cabo es que la dimensión de la pintura no está circunscrita a lo bidimensional, sino que también aborda otros planteamientos espaciales. Adquiere no solamente alto y ancho, sino también profundo y también peso específico. Es una analogía con la livianidad del líquido de la pintura en sus lienzos. El grafito, que es otro de los materiales que utiliza para el dibujo y expresarse en papel, es un símil del metal. El brillo del grafito que deja la huella sobre el papel, digamos que es muy similar al brillo y al metalizado del aluminio, del zinc, de sus esculturas. El espacio de Cigarreras fue un reto para nosotros, porque está sobredimensionada, ¿no? Unos techos altísimos, sin algunas paredes que cortan el espacio también expositivo, una iluminación nefasta, he de decirlo. Es decir, esto es una crítica que me permito decir, pero es verdad que la iluminación de Cigarreras tiene muchas deficiencias, hasta el punto de que proyectamos nuestra propia sombra sobre el lienzo por la distancia en la que están los proyectores, o la falta de capacidad de iluminar, digamos, de forma puntual o más difusa, no hay filtros, hay unas limitaciones, ¿no?, en el montaje que hay que superar. En este caso, Juan Carlos y yo nos planteamos el definir o diseñar un proyecto expositivo que fuese dinámico, rítmico, como su propia obra. Los grandes lienzos que he presentado no podían disponerse en una sola pared, uno tras otro, sino que había que generar, digamos, un intervalo, como en la música, un intervalo en el que hubiese un silencio, ¿no? Un silencio que marcaba y estaba como acentuado o apuntado por una escultura que se dibujaba en el propio soporte del panel o de la pared. Y anotar o también puntualizar otra faceta interesante que dialogaba con esa escultura, que es un dibujo, ¿no? Desubicado de la visión natural del espectador, para acercarse, para obligar al espectador a pararse y acercarse frente al gran lienzo que hay que alejarse, ¿no? Y ahí sí que hemos intentado y nos hemos aproximado a una iluminación muy natural, ¿no? Muy teatral, pero al mismo tiempo que generase unas sombras muy propias de la luz del sol. Esas esculturas han convivido y conviven con dibujos, ¿no?, que forman parte de ese propio proceso mental y del artista, ¿no? El proceso de taller, ¿no?, de cómo el artista se plantea en el taller trabajar simultáneamente un dibujo que va a servir de boceto o de análisis para trabajar la escultura, pero sin embargo también hay una visión total. Cuando el espectador entra o el visitante entra en el espacio de Cigarreras, tiene una visión general de lo que es el proyecto expositivo y que luego va paseando, como pasea por la ciudad, y se va deteniendo, como quien ve tiendas, en lo que le va interesando. Creo que
que ha sido una experiencia muy interesante porque incluso el artista, a medida que sus piezas dialogan y empiezan a trabajar unas con otras, con el espacio y dialogando entre ellas, pues nos damos cuenta de que una arquitectura tan, digamos, poderosa como puede ser la de las cigarreras, tan industrial, puede ser muy útil y puede estar al servicio de la obra, ¿no? De la obra pictórica o artística en concreto de este artista, ¿no? Yo creo que tanto Juan Carlos Nadal como yo hemos disfrutado muchísimo de este proyecto. El diálogo ha sido absoluto. Hemos tenido momentos muy comunes y momentos de discusión, por supuesto, pero propios también, lógicamente, de esta convivencia profesional, pero muy enriquecedora porque ese diálogo, esas discusiones generan, lógicamente, que hayan nuevos encuentros, que hayan nuevas oportunidades también de seguir con este diálogo, esta discusión. Juan Carlos Nadal yo lo conocí en el año 90 y poco, cuando le dieron el primer premio de arte joven en la muestra de arte joven de Alicante. Juan Carlos se fue a estudiar a Valencia, a la Facultad de Bellas Artes de San Carlos del Politécnico de Valencia, donde se licenció con una generación de artistas que han dado que hablar. Es decir, muchos de sus compañeros son artistas que hoy están trabajando muy bien a nivel nacional e incluso ya con proyectos internacionales. Es un artista que no se circunscribe al pensamiento localista, sino que tiene una formación amplia en cuestiones de artistas internacionales que han sido referentes para él, artistas, por ejemplo, americanos o artistas, lógicamente, históricos españoles, pero también del arte oriental, chino, japonés, e incluso influencia de lo musical, porque es una pintura muy rítmica, muy coreográfica. Yo considero que Juan Carlos es de estos pintores que diríamos corporales, porque en su trabajo fundamentalmente realiza una especie de danza. Es un artista de los auténticos, de los artistas que trabajan día a día de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 y media prácticamente de la tarde hasta las 5 de la noche. Pero también es padre, también tiene su familia. Algunas de las piececitas, de las maquetas que hay en la exposición en Cigarreras, hay 2 piezas que están compartidas con ellas, ¿no? Y se siente orgulloso de ello. Yo creo que es muy difícil poder compartir una profesión en la que se requiera esa dedicación tan íntima y tan exhaustiva con sus hijas, ¿no?